Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que anden súper bien. Hoy estamos con un invitado especial, Fer de Atlantic Electronics. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte. Atlantic Electronics es una compañía de acá de la ciudad de Córdoba y Fer no solo hace sus propios diseños de pedales, sino que también hace fuentes, foot switch y clones de pedales clásicos que todos conocemos. Si están interesados en conocer sus productos, lo pueden seguir en Instagram en @Atlantic Electronics o lo van a encontrar como Atlantic Electronics en Facebook. Pero basta de chivos, vamos a lo que hoy nos corresponde. En las dos partes anteriores de la guía definitiva, no definitiva de los pedales, estuvimos viendo algunas cosas básicas que todos tenemos que saber sobre este maravilloso mundo. Pero hoy vamos a ir a tecnicidades y preguntas frecuentes de todos ustedes. Con Fer nos estuvimos encargando de elaborar un par de preguntas comunes y les pedimos también a ustedes que nos pasen sus dudas, así nosotros las respondíamos. Así que vamos a darle. Empecemos con la primera pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre un pedal caro y un pedal barato? La diferencia sustancial que puede haber a grandes rasgos de esto es los costos de producción, los materiales que utilizan en cuanto a calidad y el prestigio de la marca que los está elaborando, porque cada quien realiza su campaña de marketing o tiene su nombre que ya pesa en el mercado. Entonces, si vamos al punto, un pedal boutique puede a veces resultar más barato o más caro, dependiendo, porque también tiene un costo de producción más elevado, ya que las grandes empresas tienen muchos procesos automatizados y compran componentes en lotes enormes y disminuyen un montón los costos. Pero bueno, sí, también tienen que pagar a sus empleados y tienen los gastos que tiene cualquier empresa, así que también terminan formando parte del precio. Un caso anecdótico puede ser la de Behringer, que tiene pedales muy baratos que rondan los $30 cada uno de ellos, y por ahí no tienen los mejores componentes como potenciómetros o gabinetes plásticos, pero ellos aparte son productores de componentes que le venden a marcas como JHS, y eso hace que ellos disminuyan mucho el precio. Ellos no le compran a nadie, ellos producen todo directamente. Claro. Alguien que recién esté comenzando en el mundo de los pedales se va a encontrar con gente de los dos equipos, digital y analógico. ¿Cómo le podemos explicar cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas a alguien que la verdad no sabe de electrónica? Y por ahí la diferencia más grande son las posibilidades que tenemos dentro de lo que es lo digital. Lo analógico puede que esté un poco más limitado en cuanto a posibilidades, pero también si vamos al sonido, en el procesamiento de la señal, lo digital actualmente está sonando todo muy bien, porque tienen un procesamiento muy rápido. En procesamientos más lentos, como usaban las pedaleras viejas, se perdía mucha la calidez y ese sonido orgánico que sí tienen los pedales analógicos. En ese procesamiento lento es cuando aparece lo que uno decía, suena digital. La ventaja también que nos ofrece lo digital es que podemos guardar banco, presets, o podemos contar con una pantalla para poder ver parámetros de una forma mucho más precisa. Claro. En cuanto a la alimentación, ¿cuál es la diferencia entre una fuente barata, digamos, de peor calidad, que una buena, como las que haces vos? Bueno, una fuente, para que sea buena o mala, lo va a definir el uso que le queramos dar o los pedales que queremos alimentar. Ajá. Pero en principio, para que una fuente sea buena, tiene que estar correctamente filtrada y regulada, porque por más que sea de 9 voltios, por ejemplo, si no está regulada, nos va a tirar mínimo 12 voltios. Podemos romper pedales, podemos tener ruido. Y si no está filtrada, también se nos van a meter ripples y otros ruidos parasitarios de la misma electricidad. Claro. ¿Todos los pedales se pueden alimentar con el mismo tipo de fuente? No todos los pedales se pueden usar con la misma fuente, sobre todo cuando estamos mezclando pedales analógicos y digitales, que nos crea un conflicto que nos hace aparecer una frecuencia alta que es bastante molesto, sobre todo cuando ponemos una distorsión o algo que se escucha más. Claro. En ese caso conviene usar una fuente aislada, que es como si fueran muchas fuentes por separados dentro de una misma sola. Un dato a tener en cuenta de esto es que hay muchas marcas que venden fuentes aisladas, según ellos, y tener un transformador externo. Bueno, eso no es una fuente aislada. Una fuente aislada siempre tiene que tener un transformador interno, porque es un solo transformador con múltiples devanados para cada salida, y cada una tiene su propia tierra y su propio vivo. O sea que a grandes rasgos, como para explicarlo, tendría que ser una fuente con un cablecito, esa es una fuente aislada, digamos, y una fuente no aislada sería, no sé, un bloque de donde salen cables y aparte tenés un transformador que enchufas. ¿Esa sería la diferencia? No, no siempre, porque adentro puede tener un transformador común. Ajá. Sino que hay algunas marcas que dicen fuente aislada en su descripción, pero o sea, una forma de darse cuenta si es aislado o no, el primer paso es ver cómo tiene el transformador. Si está afuera, no es aislada. Bien. Después hay que interiorizarse un poco más.
Los famosos pedales de buffer y la diferencia entre el buffer y el bypass. ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo los usamos? ¿Qué nos conviene? El buffer y el bypass son la forma en que pasa la señal. El bypass, como lo dice su nombre y todos conocemos lo que es un bypass, entra desde el jack de entrada del pedal y sale a la salida directamente. Mientras que un buffer pasa por un circuito de buffer, que a veces eso es bastante ventajoso, sobre todo cuando usamos muchos pedales. Todo lo que son los cables interpedales y otros pedales que tenemos en la cadena, nos va a ir generando resistencia y eso va a hacer que perdamos tono. Entonces ahí se oscurece la señal o la chupada de tono, como se suele decir. Lo que hace un buffer es corregir este problema de impedancia y nos hace recuperar ese brillo en la señal. Y para colocarlo tampoco hay una regla, digamos, pero generalmente se suele colocar al principio o al final de la señal, sobre todo donde están los cables más largos. Claro. De hecho hay patcheras para pedalboards que dentro tienen buffers en todas sus entradas y salidas. Si se fijan en el canal, nosotros hicimos la review de la Moore PCL6. Bueno, esa controladora de pedales tiene buffer para la entrada y para la salida. Así que chequen el video, se los voy a dejar acá arriba. Baterías versus fuentes. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, las baterías, si nos vamos de tour a tocar en donde sea, no nos vamos a tener que preocupar por el voltaje que se utilice en la red eléctrica del lugar. Claro. Pero las baterías se agotan, acá en Argentina son caras y actualmente también hay pedales que se están empezando a hacer sin el clip de batería por una cuestión ecológica, porque contaminan muchísimo. Claro. Esas pueden ser algunas de las contras y tienen las baterías. Pero una ventaja es que al no utilizar una fuente, estamos evitando cualquier ruido parasitario que pueda haber en la red eléctrica, como una fase invertida, que por más que sea buena la fuente, por ahí nos puede llegar a aparecer un ruido. Claro. Ahora, al utilizar una fuente, nos aseguramos de que siempre van a estar alimentados nuestros pedales, no vamos a tener un gasto eterno en pilas. Y no contribuimos a la contaminación. No contribuimos a la contaminación. Y aparte, no nos vamos a quedar nunca sin pila en medio de un show. Ahora, hay algunos casos que suceden mucho en los fuses y los puristas de los fuses que dicen que no suena igual con una pila de carbón. Eso yo no he tenido oportunidad de probarlo, pero es un dato curioso que por ahí estaría bueno probar. Claro. Y que mucha gente purista de los fuzz, digamos, lo usan con las baterías un poco gastadas para que suenen más rotos. Claro, sí, le gusta ese efecto que te da la pila media agotada. Claro. Pedales industriales como Boss o Earthquake o lo que sea, versus pedales armados en nuestra ciudad como Atlantic Electronics, por ejemplo. Y eso depende mucho de lo que estemos buscando. Por ahí, si queremos algo personalizado, nos conviene siempre un pedal armado, que lo vamos a poder dejar a nuestro gusto. Un pedal industrializado, por ahí la ventaja es que no lo tenés que esperar y a veces a los armados sí. Después también hay una cuestión de cada uno, de cuando prefiere darle trabajo a una industria independiente, por ejemplo. ¿Por qué los pedales no suenan igual en los videos que vemos en YouTube que en casa? Esta pregunta nos la hicimos todos alguna vez. Bueno, en los videos están usando unos equipos de muy alta gama, muy buenos, los instrumentos también son buenísimos y no es cualquiera el que está tocando. Claro. Que eso también tiene mucho que ver. Aparte de eso, están procesados esos videos, todo eso está microfoneado y está editado y según cómo vas a posicionar el micrófono, qué micrófono sea, todo eso influye en el sonido final que estamos escuchando nosotros en el video. Totalmente. Que no hay que creerle mucho, mientras más copado esté el video, más editado está y por ahí más lo que miente. Claro, o sea que para probar un pedal, más que ver un video, tal vez tendríamos que ver si alguien lo tiene y probarlo nosotros mismos con nuestros equipos, en el caso ideal o con nuestro propio instrumento. ¿Los clones suenan iguales o no suenan iguales? Los clones pueden sonar tan parecidos, tan distintos, a lo que dos pedales de marca suenen uno al lado del otro. Siempre y cuando se respeten el diagrama del esquema del circuito y los componentes que lleva. Porque todos los componentes electrónicos tienen una tolerancia, que es como un pequeño margen de error. De todos modos, esto no suele ser muy audible al oído. Sí lo podemos analizar en un osciloscopio, pero para el oído casi ni se da cuenta. Por ahí si no te dicen, ni te das cuenta. Claro. ¿Se puede sonar como un ampli valvular con un pedal? Y sin irnos a muchos tecnicismos, si un pedal pudiera reemplazar un cabezal, la empresa de amplificadores se funde. Claro. Aparte, en un amplificador estamos hablando de otras tensiones, otros componentes, otras partes. Depende también de lo que se busque. Por ahí si uno está apuntando a un ampli tipo over,
se puede llegar a reemplazar con un pedal Ujú. de buena forma, pero por ahí esto se busca mucho es la gente que usa amplificadores high gain, que quiere siempre conseguir un pedal que suene así. Y está muy difícil. Hoy en día hay actualmente algunos que suenan parecidos, muy parecidos, están muy bien logrado el sonido, pero nunca suenan como un amplificador a válvulas. Claro. O sea que un Dr. Boogie nunca va a sonar como un No. Dual Rectifier. Eso no. Esta no tiene nada que ver con pedales, pero 4x12 versus 2x12. No, 2x12 toda la vida. Toda la Toda vida. la vida, sí, no, ya alguna vez hemos tenido una 4x12 todos y lo que es llevarla, cargarla, la incomodidad de tener que subirle a un auto, porque no todos tenemos un equipo de stage que nos van a manejar todo y nos van a acomodar todo, vamos a terminar de tocar y nos lo llevan. Sí. Entonces, la verdad es muy incómodo. Si quieres cuidarte la espalda, cuando vayas teniendo 30, vas a empezar a vender la 4x12. Además, al margen de todo, una 4x12 nunca le vas a sacar todo el jugo si vivimos tocando en lugares chicos. De Claro, eso hecho, también. Terry de carajo dijo que en el Luna Park tocó con 2x12 y Y suena perfecto, no sí, te hace falta una 4x12. no te va a quedar corto nunca porque tengas parlantes menos. Eso déjalo para los 60 cuando tenían que usar una pared de 4x12 porque, claro, no se manipulaba el sonido en vivo como se manipula Claro. ahora. Aparte todo va microfoneado, usás el monitoreo. Totalmente. ¿Conviene aplicar una modificación a un pedal o no? Y si el pedal está bueno, por ahí querés conservarlo, pero no te termina de convencer, podés llegar a sacarle un poquito más de jugo. De todos modos, también hay pedales super clásicos como el Small Clone, el Chorus super clásico, que hay unas pequeñas modificaciones que le saca todo el jugo y rinde mucho más, queda muy lindo. Después, si ya querés modificar un pedal para que suene a otra cosa, te puede llegar a convenir cambiar de pedal directamente. Claro. Pero bueno, si el pedal te gusta, pero crees que le falta un poquito, por ahí te conviene modificarlo y conservarlo. Claro. ¿El pedal modificado pierde precio de reventa en el mercado? En Argentina sí, porque se dice que el pedal está manoseado. Pero hay otros países que no, que se lo aumenta. Vos podés entrar a river.com y ver pedales modificados, que cómo han aumentado su valor por la modificación que tienen. Claro. Pasemos a las preguntas de la gente. Acá nos vamos. Vamos a la pregunta de la gente, a ver si despejamos alguna duda. Acá nos vamos a divertir, Vamos. me parece. La opinión de un profesional. ¿Qué opina de una Korg AX3G? Hoy hay que opinar de esa. Bueno, una pedalera que ya cumplió su ciclo, es una pedalera media viejita actualmente, van quedando medias obsoletas por todas las nuevas tecnologías que hay. Y, por ejemplo, acá sí va a ser el caso de que si ponemos un efecto nos va a sonar digital por Claro. la velocidad de procesamiento de señal que tiene esa pedalera. Pero por ahí, si uno no busca tanto, le puede servir, digamos, no vamos a decir que es malo que no sirve, sino que hay mejores opciones hoy en día. Claro, En mi es opinión, una- hay mejores opciones hoy. Es una pedalera de práctica, digamos. Claro, sí, si vos lo vas a usar para tocar en tu casa está todo bien. Ahora Sí. si querés salir en vivo con un sonido digno. O grabar un disco. Claro, también que ahí te manda al frente en la grabación. Sí, sí, Ahí sí. se va a sentir que es una pedalera. Más que nada se va a notar en las distorsiones o en esas cosas que Sí. tenés mucha diferencia con las cosas Sí, buenas. eso es donde más se nota. Totalmente. ¿Los transistores de germanio son tan maravillosos como cuentan las leyendas? No, los transistores de germanio son distintos. Se suelen usar siempre para pedales de germanio o de silicio. Se usan mucho para los fuses, los de germanio, porque tienen otro sonido por ahí como a moto vieja acelerando, así son como más rotos. Claro. Por ejemplo, el fuzz face se utiliza, pero también un fuzz face de silicio y suena Sí. un caño, suena Sí. de 10. Se pueden obtener sonidos muy similares, incluso así de muchísima ganancia, incluso también muy rotos con los transistores de silicio. Solamente son distintos y tienen por ahí un poco de mito, un poco de mojo que se le dice porque son componentes que ya no se fabrican y son difíciles de conseguir. Claro. Algo parecido pasa con el chip del Tube Screamer también. Ajá. Sí, 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 que vimos los videos de doble bobina y demuestran que no pasa nada si lo cambian. No es una diferencia como para decir, "Buah, tengo el JRC 4558DD del año 80 y algo". Claro. Una cosa que tienen los de germanio es que, según cuentan, con la temperatura más alta cambia mucho el sonido, ¿puede ser? También eso dicen, sí, la verdad que yo no lo he experimentado de forma tan detallada, yo los he probado y nada más porque no sé mucho de los fuses, pero eso es lo que dicen, sí. De No te lo puedo confirmar,
Pero lo dice mucha gente, así que puede ser cierto, ¿no? Totalmente. Pedales valvulares, pasamos a un tema delicado. ¿Son convenientes? ¿Valen la pena? Nos ponen como ejemplo el Blackstar HT Metal. Bueno, los pedales valvulares, si bien la válvula te va a dar un colorcito al tono, que está bueno, que le suma, por ahí no son como un pre de una ampli. Digamos, si vos estás usando ese pedal particularmente, buscando sonar como un cabezal a válvulas, y se va a quedar corto, nunca va a llegar a serlo. Como dijimos ya antes, si hay un pedal que reemplace un cabezal a válvula, la empresa de amplificadores quiebra, y eso no ha sucedido nunca. Claro. Una cosa que quería agregar, que también hay que tener cuidado cuando nos dicen que algo es valvular y en realidad la válvula nunca estuvo funcionando. Sí, hay algunas pedaleras que ves que está la válvula. Una vez me tocó arreglar una, y cuando la desarmé tiene un LED abajo para hacer que la válvula está prendida. Claro. Bueno, y no solo con pedales, con el Marshall MA, es un pedal valvular. Se ve que tiene unas válvulas ahí, pero cuando vos prendes el ampli, la válvula nunca prende, y lo único que se prende es una luz ahí, como si tuviera una tira de LED, ponele adentro del ampli y... Está de adorno. Así que cuidadito con eso. ¿Es mejor tener muchos pedales o tener una pedalera? Y eso depende de la necesidad de cada uno. Porque si sos una persona que anda siempre de tour, que viaja, en algún momento te va a empezar a molestar la pedalboard muy grande, muy cargada, es peso, es espacio también para viajar. Cuando actualmente hay pedaleras que hacen que no necesites ni el amplificador, ni los pedales, la guitarra y nada más. Totalmente. Después, si te gusta por ahí stackear pedales, hay algunas pedaleras que tienen un límite de stacking de pedales, que sería... Stackear pedales es combinar pedales. Claro, poner uno atrás del otro, Exactamente. digamos. Y bueno, podés por ahí lograr algunos efectos muy locos combinando, y eso por ahí alguna pedalera te lo puede limitar un poco. Claro. Pero la verdad que depende del uso que le vayas a dar y a dónde tenés que tocar, el sonido que querés obtener. Muchos guitarristas principiantes, digamos, que recién arrancan, me han hablado por esto, y yo les hice la pregunta así, pónganse una mano en el corazón. De todos los efectos que trae tu pedalera básica, digamos, arranque de gama, ¿cuántos usas? La distorsión y el delay, capaz, me dicen algunos. Y entre gastarte, qué sé yo, 7.000, 8.000 mangos, que dentro de todo es barato todavía, pero entre gastarte 7, 8 lucas, cuando podés gastarte 4 lucas en 2 pedales usados, capaz, que van a tener mucho mejor rendimiento que lo que te puede ofrecer una pedalera de inicio de gama, capaz te conviene mucho más, y después, bueno, juntas unas luquitas más y te compras otro pedalcito y así. Sí, obviamente hay algunas pedaleras que son también carísimas y te ponen a pensar, y bueno, ¿qué voy a usar de esto? El clean, una distor, un lead, y después algún delay por ahí. Bueno, vas a tener la ventaja de que si querés ponerle un delay a cada canción porque tú vas con click, los podés poner Claro. con el tiempo que sea, pero vas a estar usando un 3% de una pedalera y te salió varias decenas de miles de pesos. Claro. Entonces ahí sí conviene, si vas a usar poquitas cosas, armarte un pequeño set de pedales, que te va a ocupar el mismo peso de espacio que la pedalera. Y otra cosa que hablábamos el otro día cuando nos juntamos es que hoy por hoy el inicio de las pedaleras de las multi-efectos profesionales ya es un Pod HD 500. Exactamente. De ahí para arriba, de ahí para abajo es como que todavía no llega al nivel pro, digamos, o intentando ser pro, el inicio del pro. ¿Cómo haces para tener muchos pedales y no tener pérdida de señal y evitar el ruido? Bueno, acá tenemos que analizar también de dónde está apareciendo el ruido o la pérdida de señal, ¿no? Porque no siempre es todo culpa de los pedales o de una mala fuente. Para empezar, tenemos que tener una guitarra y conocerla. Saber si el circuito está bien, si están bien las masas, si está pantallado este circuito, qué micrófono estamos usando, porque hay micrófonos más ruidosos que otros. No es lo mismo tocar con humbuckers que con single coils. Después, si el cable que estamos usando, cuántos metros tiene, si es larguísimo, vamos a perder tono. Si el cable es bueno también, que no nos esté haciendo de antena, porque por ahí prendemos el ampli y se nos escucha una radio, y a veces el cable que nos hace de antena o la guitarra. Después, bueno, también no escatimar en los interpedales que estamos utilizando. Tenemos que conocer también los pedales, porque hay algunos pedales con buffer que hacen que el buffer es malo y hace que perdamos un poco de tono también. Ajá.
pero dentro de todo es analizar así, en ese orden, de la guitarra, el cable, los pedales, la fuente y por último también la red eléctrica, porque puede ser que nos esté faltando masa en el lugar, puede ser que la fase esté invertida y por más que sea buena la fuente y podamos tener algún problema. Y otra cosa también por último para ver es si no tenemos un bucle de masa en la red eléctrica. Claro. Muchos pedales o amplificadores traen un botoncito que dice ground lift, que es justamente para levantarle la masa, entonces se rompe el bucle y se libera el ruido ese molesto que estamos teniendo. También tenemos que fijarnos de que cerca de la red eléctrica no haya algún electrodoméstico con motor como lo es una heladera, que eso se te mete un ruido tremendo, ¿viste? Como tener una heladera cerca. Sí. Acá tenemos una pregunta que está buena y está interesante y lo hablamos en el canal, pero nunca está de más retomarlo. ¿Cuál es la gran diferencia y cuáles son las ventajas que podemos tener entre poner los pedales en el input del ampli a tenerlos en el loop? Los que van en el loop, obvio. Bueno, para esto vamos primero a explicar un poco las partes del amplificador, ¿no? El amplificador cuenta con dos partes principales que son el preamplificador y la etapa de potencia. En el preamplificador es donde se va a procesar toda la señal, la parte, digamos, donde tenemos toda la EQ. Claro, las perillas, la ganancia, graves, medios, bajos. Y la etapa de potencia sería lo que nos va a dar el volumen, lo que va a hacer que suene eso en los parlantes. Entre estas dos etapas está en ese send return, que es el loop de efectos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos efectos que van a reaccionar mejor por el frente del ampli y otros pasando el pre. Por ejemplo, cuando ponemos un delay, sobre todo esto sucede cuando estamos usando la distorsión del ampli. Por ahí con un ampli clean no nos hace mucho problema. Pero si queremos meter un delay o un trémolo por el input con un ampli distorsionado, nos va a pasar que la señal va a entrar a procesarse toda repetida y se va a hacer un quilombo y va a sonar feo. En cambio, si primero procesamos la señal por el frente, por el pre, a la salida del pre ponemos el delay, se va a repetir ya la señal procesada y ahí sí va a sonar lindo. Exacto. O sea, a grandes rasgos, digamos, un pedal como un Tube Screamer o cualquier overdrive que estemos usando para pechar el input del ampli, eso lo usamos adelante, y una modulación, un delay, un reverb, esos son efectos que van más para el loop, digamos, para post-distorsión sería. Claro, sí. Todo lo que son efectos de saturación o de dinámica funcionan mejor por el frente y todo lo que es modulación por el loop. Eso. Bueno, eso también le pueden pegar una repasada en el primer video de la guía definitiva, no definitiva para pedales. Y por último, para cerrar las cuestiones del video, ¿vale la pena una modificación en un Boss DS1? Yo diría que sí. Vos sabés que me he modificado muchos de esos y le mejora bastante el sonido. Sobre todo la mod de clipping, a mí me gusta mucho. Realmente ahí lo veo, bueno, este pedal está más lindo, así está usable, porque así stock como viene está medio flojo para mí. Claro. Hay a quien le servirá, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena, es una modificación que vale la pena, le mejora mucho también el control de tono y lo que es la distorsión del pedal. Excelente. Espero que lo que estuvimos hablando hoy les haya servido, les haya ayudado a mejorar su tono, a tener un mejor rendimiento cuando estemos tocando en vivo, cuando estemos grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben, gente, les voy a dejar los links para que puedan seguirlo a Fer y vean sus productos que están buenísimos. Se los súper recomiendo. En unos días vamos a tener una review de uno de sus últimos pedales que está... mi amor. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like. Si tienen alguna pregunta y quieren que hagamos otra parte, otra entrevista con preguntas y respuestas, déjenla en los comentarios. Y si no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? ¡Suscríbanse ya! Nos vemos en el próximo video. Gracias Fer, gracias Koda por el espacio. Hasta la próxima.